Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia. Para continuar con nuestro programa de educación continuada del Servicio de Ginecología de la Fundación Valle de Lili, hoy vamos a desarrollar un tema de mucho interés y muy frecuente en la consulta ginecológica y del médico general, el sangrado menstrual abundante. Para actualizarnos al respecto, contamos con la presentación del doctor Fernando Ávila. El doctor Ávila es ginecobstetra de la Fundación Valle de Lili y es experto en el área de endocrinología ginecológica. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas en el chat durante la conferencia y las trataremos de resolver al final. Bienvenido, doctor Ávila, y muchas gracias. Gracias a usted, doctor Escobar. Lo mismo que usted, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar interesados en esta charla que, como vamos a ver, pues es un diagnóstico que si no lo buscamos, yo les digo a las pacientes siempre, las mujeres son muy estoicas. Si el problema del sangrado menstrual abundante fuera de los hombres, seguro eso ya había una cura hace rato. Porque es que el sangrado menstrual abundante, como vamos a ver más adelante, lo sufre más o menos el 30% de las mujeres, pero apenas el 5% de las pacientes consultan como causa de consulta por sangrado menstrual abundante. Generalmente eso es un diagnóstico que hay que sacárselo a la paciente a través de cuestionarios, a través de mirar impedimentos y deterioro de su calidad de vida, porque no es un diagnóstico, es un diagnóstico que finalmente se va volviendo un hábito. Entonces, como siempre mi menstruación ha sido así, pues yo por eso no consultaba. Y entonces son pacientes que vienen remitidas probablemente del internista o del hematólogo, han pasado por el gastroenterólogo, buscando por qué siempre tienen una anemia y resiliente, que no funciona, que no soluciona, que le dan una cosa y que otra, y finalmente alguien se atreve a preguntarle, oye, ¿y su menstruación cómo es? No, pues sí, yo duro como 5 días, y algún día de esos, pues prefiero no salir de la casa, o tengo mucho dolor, o ese día algún cambio de actividad. Eso es sangrado menstrual abundante, y el objetivo de esta charla es más que todo enfocar y abrir los ojos, y esta charla afortunadamente como es para médicos, para ginecólogos y para pacientes que afortunadamente me estén escuchando, pues ilustra de una manera completa cómo en cada uno de sus escenarios pues debe afrontar esta problemática. Es un diagnóstico, por lo tanto, difícil de identificar. Y para eso, pues, vamos a traer dos ejemplos de pacientes que le pueden llegar a uno. A las 8 a.m., por ejemplo, esta señora Ana Carolina, 24 años, soltera, administradora, y consultó fue por un cuadro de evolución crónica de astenia de dinamia y caída del cabello. Es una paciente que no ha tenido hijos, no ha tenido embarazos, pero mire que sus ciclos menstruales, a pesar de que ella piensa que son normales, son ciclos que llega a menstruación cada 30 días y le dura 6 días. Probablemente indagando más, uno dice, bueno, y uno de esos días no será muy abundante, hay que sacárselo a la paciente. Hay que decirle, bueno, y algún día de tu periodo menstrual, bueno, son hartos días, pero algún día que tengas que hacer algún cambio de actividad, que no puedas salir de la casa o que prefieras no salir o que tengas que cambiarte de ropa, y probablemente la paciente va a decir que sí, y eso se va a ver traducido probablemente en una anemia o por lo menos en una ferropenia. Le pedimos una ferritina y la paciente tiene una ferritina bajita. Es una paciente que no tiene ninguna otra alteración, no es una paciente obesa, tiene un índice de masa corporal normal, 62 kilos, con tensión arterial 110/70. Este escenario es de una paciente típica, joven, que se puede presentar desde su primera menstruación con sangrados menstruales abundantes y no los identificamos. Y le está causando un deterioro en su calidad de vida, pues por astenia, anemia y además por caída del cabello. Otro ejemplo, a las 10 a.m. nos consulta Gladys, es una paciente de 30 años, casada, ama de casa,
y consulta porque a pesar de múltiples tratamientos antibióticos, tiene un flujo persistente. Es una gravedad 2 con 2 partos y planifica con ligadura tubárica y sus ciclos menstruales son de 28 días por 7 días. Y aquí es muy importante recalcar la importancia que tiene la prolongación del sangrado menstrual o los sangrados menstruales prolongados con, por ejemplo, el flujo vaginal o la vaginosis bacteriana o la alteración de la flora vaginal normal. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen un sangrado tan prolongado durante tantos días, pues normalmente presentan un antagonismo o un efecto antagónico del sangrado con el pH ácido vaginal que debe tener y eso causa una alteración en su flora vaginal. Entonces, tenemos dos escenarios en los cuales ninguna de las pacientes nos consultó por sangrado menstrual abundante. Una nos consultó por debilidad, astenia, anemia y caída del cabello y la otra nos consultó por un flujo vaginal o por vaginosis bacteriana. Ambos escenarios van a terminar en un diagnóstico que es sangrado menstrual abundante. Y es que el sangrado menstrual abundante, la paciente usualmente consulta por otras causas, por una ferropenia o síntomas relacionados con ferropenia, como caída del cabello, debilidad en las uñas, cansancio físico, o por flujo vaginal crónico, o es una paciente remitida finalmente por algún servicio de medicina interna, como hematología o gastroenterología, o el mismo médico internista, ante una anemia crónica que no se identificó. Y como les digo, la paciente normalmente, o la mujer, no identifica esto como un problema, lo ve como algo habitual de su vida normal, porque siempre ha sido así. Tenemos que entrar a investigar y el llamado en esta ocasión y la invitación es investigar y ahondar en la historia por síntomas que no se presentan de una vez como un sangrado menstrual abundante. Entonces, ¿será que pues, nos equivocamos de webinar? Y este no es un webinar de sangrado menstrual abundante, sigue siendo un webinar de sangrado menstrual abundante, sino que los síntomas nunca van a ser y la paciente nunca se va a presentar diciéndole, doctor, tengo sangrado menstrual abundante. Apenas el 5% de las pacientes les van a consultar por eso, o nos van a consultar por eso, la mayoría van a consultar por otras cosas. Y entonces hagámonos esta pregunta, ¿cómo definimos el sangrado menstrual abundante? ¿Se debe definir por la cantidad de sangrado en cada menstruación? Y eso es muy difícil, ¿no? Utilizar tablas pictóricas y tratar de decirle a la señora, bueno, ¿usted cuántas toallas utiliza? Y si la señora es un poquito pues, de las que se cambia cada rato, entonces sobreestimamos el sangrado. Y si la señora es de las que se aguanta harto con el producto sanitario hasta que está bien empapado, entonces se lo mostramos en tablas pictográficas a ver como tratando de medir el sangrado. No, definitivamente eso no lo debemos hacer y no se relaciona adecuadamente con un diagnóstico del sangrado menstrual abundante. O debemos decirle o tratar de pensar qué impacto tiene el sangrado en su vida diaria o el número de protecciones sanitarias que utiliza en cada menstruación o qué impacto tiene el sangrado en su calidad de vida. Esta respuesta es la más importante porque las pacientes, como les dije antes, generalmente empiezan a cambiar. Si tiene que cambiar algo de su vida diaria, el día que le llega el sangrado o en función de su sangrado, ¿a cuánto no nos pasa que nos llaman las pacientes? No, es que, mire doctor, que yo tenía una salida preciso este fin de semana a la playa, al río, un paseo, qué sé yo, y me va a llegar el periodo y el periodo es abundante y no quiero que me llegue. Esta paciente tiene un sangrado menstrual abundante. Entonces tenemos que evaluar la severidad en los síntomas y, más importante, tratar de encontrarlo en las pacientes, ¿sí? Entonces, ¿tiene síntomas de anemia durante el sangrado? Eso es una pregunta clave. Esos síntomas de anemia pueden ser los que están arriba. Ningún síntoma o cansancio o palidez cutánea, taquicardia, dificultad respiratoria, se siente con mareo, frío en las manos o los pies, esos pacientes probablemente tengan un sangrado menstrual abundante o necesitan muchos artículos sanitarios durante el sangrado
o ha tenido que cambiar sus actividades o planes por el sangrado. Esta es la pregunta más importante, pero tener en cuenta el acronismo sangrado menstrual abundante a la hora de pensar en sacarle el diagnóstico a esa paciente. Entonces, más de la mitad de las pacientes con sangrado menstrual abundante adoptan cambios en el estilo de vida para manejar estos síntomas. ¿Sí? Ahí está, 50%. Aquí la barrita. Y más del 50% hacen cualquiera de estas actividades que son las que tenemos que pensar y las que tenemos que preguntarle a los pacientes. Planeando eventos en función del ciclo menstrual, o evitan eventos sociales por completo, o evitan sentarse por largos periodos de tiempo porque tienen miedo que se les manche la ropa, o usan múltiples artículos sanitarios a la vez, entonces utilizan tampón y toalla, o utilizan dos toallas maternas, dos toallas grandes, usan cierta ropa interior durante el periodo o evitan incluso tener actividad sexual durante el periodo. Y eso, hasta eso, nos hace pensar que tenga esta paciente un sangrado menstrual abundante. Información adicional, generalmente las pacientes sufren de menstruaciones abundantes por varios años y esto se va volviendo, y esto piensan que no es un problema y por lo tanto se va volviendo un hábito. Presentan coágulos, esa es otra pregunta muy importante. Si el sangrado menstrual no tiene que acompañarse de coágulos, entonces presentan coágulos, eso es sangrado menstrual abundante, y necesitan de dos productos sanitarios, tampones o toallas, y hacen o evitan actividades sociales en los días de más sangrado. Pero las pacientes nos consultan es por dolor pélvico, flujo vaginal, sinusorragia, que es el sangrado después de tener relaciones sexuales, sangrado intermenstrual o síntomas de anemia. Es decir, el 30% de las mujeres han tenido sangrado menstrual abundante, pero apenas el 5% identifica el sangrado menstrual como una causa de consulta. Por lo tanto, debemos pensar muy bien y debemos tratar de investigar en las pacientes y sacarle pues casi con sacacorchos los diagnósticos o síntomas relacionados que nos puedan conducir finalmente a un sangrado menstrual abundante. Y ya pasando pues a los nuevos conceptos sobre el sangrado menstrual abundante y hablando un poquito ya de la terminología, pues los grupos de la FIGO y varios grupos alrededor del mundo pues han tratado de investigar y definir pues el estudio completo del sangrado menstrual abundante y pues el conocido acrónimo PAMCOIN. Y ese acrónimo lo que trata de hacernos ver es que además el sangrado menstrual abundante es multifactorial. No debemos poner en la historia sangrado menstrual abundante y encontramos en la ecografía pues, que tiene un mioma categoría 4, o sea, un mioma intramural. Ah, no, es por eso. Y de pronto la señora tiene además un hipotiroidismo o tiene un ovario poliquístico o siempre ha tenido un sangrado menstrual abundante, entonces tiene un problema de coagulación. Debemos ser muy insistentes e incisivos en que siempre, en todos los casos, utilizar el algoritmo PAPCOIN para tratar de encontrar diagnósticos adicionales como causales del sangrado menstrual abundante. Y entonces debemos evitar, aquí como lo muestra, pues edad de piedra, ¿sí? Términos que ya no se deben utilizar. No debemos utilizar y pues me causa cierta impresión que utilicemos términos todavía o que encontremos o escuchemos términos como menorragia, metrorragia, hemorragia uterina disfuncional, hipermenorrea, hipomenorrea, pumilimenorrea, hemorragia uterina. Pues yo sé que siempre hemos trabajado con esos términos, pero esto se debe olvidar. Y debemos dejar el diagnóstico siempre debe ser sangrado menstrual abundante. Entonces, una paciente que no llega a la consulta refiriendo que sus menstruaciones son muy pesadas, son muy abundantes, pues es el diagnóstico, sangrado menstrual abundante. Lo demás pasa a ser descriptivo y lo vamos a ver, que si es frecuente, que si es infrecuente, que es prolongado, eso es una cosa de coger una tablita y mirar cómo son las diferentes clasificaciones, pero debe ser clasificado de una manera totalmente descriptiva y basado en la sintomatología del paciente. Estos sistemas son diseñados para estandarizar la nomenclatura y parámetros normales del sangrado uterino, basados en un percentil 5,95 en los estudios epidemiológicos grandes. Es ahí de donde sale como esa cifra ahí de 80 centímetros como máximo de sangre perdida en el periodo menstrual.
aunque como les digo, el sangrado menstrual abundante es una cosa sintomática que va a ser nada más clasificado o diagnosticado y encontrado por los síntomas de la paciente. Estos términos reemplazan términos ambiguos como menorragia, metrorragia, sangrado uterino disfuncional, y los términos que se deben utilizar son claros y que describan la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen. Entonces los términos que debemos utilizar son la frecuencia, frecuente o infrecuente o normal. Pensemos en lo normal entre 24 y 38 días, la regularidad con una variación menor de 7 días, la duración de menos de 8 días y el volumen del sangrado pues de 580. Pero esto nunca lo preguntemos. Esto lo hacemos en los síntomas de la paciente, ¿sí? Perdón. Y la clasificación etiológica pues pasa por todo lo estructural en la palma. Preguntémosla siempre, preguntémosle todos los componentes del acronismo PAM, ¿sí? Y preguntemos todos los componentes del acronismo Cohen. Es una oportunidad de oro que nos brinda la paciente para encontrar otros diagnósticos. No nos basemos en que tiene un polipito de 2 milímetros. Ah, claro, pues esa es la causa del sangrado. Y nos encontramos, dejamos de lado causas como coagulopatías o adenomiosis que puedan estar también cursando sincrónicamente en la paciente. Entonces, PAM, componentes estructurales, y COEN, los componentes funcionales, ¿sí? Y ya no utilizamos este término de hemorragia uterina disfuncional. El sistema pues reconoce una misma paciente puede tener una o varias entidades que causen o contribuyan la hemorragia uterina normal. Entonces, otra vez, PAM, todo esto que tiene que ver con la estructura, y COEN, todo lo que tiene que ver con la parte funcional. Entonces, en PAM, lo que es pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad, ¿sí? Lo que es estructura, lo que es estructural del útero. Y los miomas, yo voy a nombrar cada una de estas un poquitico, porque el tiempo no nos alcanza. Los miomas, pues por favor describirlos en las ecografías, los que hacemos ecografías, pues en esa nueva clasificación de la que nos describe Musa, en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, los que son muy sintomáticos, pues 0, 1, 2 y 3, los que son muy submucosos, y los otros, pues no debe uno atenerse a que sean tan sintomáticos para el sangrado de la paciente. La adenomiosis, pues con los diferentes hallazgos ecográficos, entre más hallazgos ecográficos, como se muestran aquí, patrón en abanico, lagunas, asimetría en las paredes uterinas, pues más síntomas va a causar en la paciente, y la etiología parece ser que este útero grande pues no se contrae adecuadamente, igual que pasa con el sangrado posparto. Lo que tiene que ver con Cohen, pues tiene que ver con la parte estrictamente funcional, coagulación, ovulación, endometrio, iatrogénica y las no clasificadas. Lo que es con coagulación, pues afecta al 13% de las mujeres con sangrado menstrual abundante. En este ítem se incluyen los medicamentos anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. Fíjese que los medicamentos anticoagulantes no se clasifican, que uno creyera que puede ser en la I, no se clasifican en la coagulación, y 90% de las pacientes se pueden identificar por un cuestionario estructurado que voy a mostrar a continuación. Entonces vale la pena hacer también el cuestionario, sobre todo en pacientes muy jóvenes, como la primera que vimos que tiene 24 años y dice que se acostumbró a que ese sangrado era el suyo porque es muy joven. Esa paciente tan joven, pues probablemente tenga un sangrado menstrual relacionado con la coagulación, y estas son las preguntas que debemos hacer. ¿El sangrado ocurrió desde la primera menstruación, o el sangrado ocurrió con una hemorragia posparto, o sangrado durante algún procedimiento quirúrgico, o sangrado relacionado con procedimientos dentales? Si nos responde alguna de estas preguntas que sí, esa paciente muy probablemente tenga un problema de coagulación, o si responde dos o más de las siguientes preguntas como positivas, con aparición de hematomas 1 o 2 veces por mes, o epistaxis 1 o 2 veces por mes, sangrado frecuente de las encías, o historia familiar de problemas de sangrado. Este cuestionario sencillito, que se lo debe hacer uno a todas las pacientes con sangrado menstrual abundante, y sobre todo si son muy jóvenes, tiene un 90% de sensibilidad en encontrar problemas de coagulación, y en ese caso
la paciente debe ser remitida con el hematólogo. Los problemas de ovulación, pues es que los ciclos anovulatorios causan estimulación estrogénica sin la oposición de los progestágenos. Entonces tenemos un endometrio más grueso que se descama finalmente por gravedad y eso causa sangrado menstrual abundante. Ahí es donde tenemos que descartar el síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, la obesidad, la anorexia y la pérdida de peso o el ejercicio extremo como causas de pérdida de la ovulación en nuestras pacientes. El endometrio es un diagnóstico medio de descarte porque no podemos comprobar en sí toda la biomecánica del endometrio y cuando ocurre en un sangrado menstrual abundante pero regular, sin causa identificable asociada, no encontramos miomas, no encontramos pólipos, lo de la coagulación funciona perfecto, no tiene ovario poliquístico, etc. Finalmente nos deja como esa causa que sea el endometrio y al parecer hay una deficiencia de vasoconstrictores endometriales y un aumento de los vasodilatadores endometriales o una ruptura rápida del coágulo. Es por eso que funciona muy bien en las pacientes que no conocemos la etiología, pues por ejemplo el ácido tranexámico o los AINES. Y el iatrogénico, pues ocurre sobre todo con el uso de hormonas, como uso de terapia de reemplazo hormonal, los mismos SERMs para el reemplazo hormonal, agonistas de GnRH, inhibidores de aromatasa o la T de cobre o los diferentes sistemas intrauterinos, pero esto hay que pensarlo en cualquier paciente, incluso la que le estamos dando anticonceptivos. Le estamos dando anticonceptivos y va a nuestra consulta, no, es que llevo 20 días sangrando, probablemente sea por el mismo anticonceptivo, se tiene que clasificar como un sangrado menstrual abundante de origen iatrogénico. Y rápidamente una esquemita de manejo para que nos quede en la cabeza, y esto es del grupo HELP. Esta diapositiva se la robé a una profesora mía argentina. Me gusta porque rápidamente nos identifica y nos da luces de cómo manejar una paciente con sangrado menstrual abundante sin tener que esperar hasta que venga con los exámenes completos. Entonces, en la evaluación del sangrado molesto, pues preguntar cuestionario que debe ir encaminado a cómo impacta eso en su calidad de vida, el impacto físico, tratar de encontrar un poquito de la cantidad de sangrado. La evaluación del problema, pues con la historia clínica, el examen físico, no se nos olvide pesar la paciente, tomarle la presión, tratar de hacer un hemograma completo y preguntar factores de riesgo. Si no hay una sospecha de patología orgánica o no hay factores de riesgo o como manejo provisional mientras espera la investigación hormonal, uno puede utilizar tratamiento farmacológico que ya lo vamos a ver más adelante. Si se sospecha patología orgánica o hay factores de riesgo, pues hacer más investigaciones, pruebas sanguíneas adicionales como TSH, prolactina, por ejemplo, estudios de imagen, pues obviamente una ecografía y si lo amerita, pues una biopsia de endometrio. Pensemos en la biopsia de endometrio, en el sangrado menstrual que no resuelve a pesar del tratamiento y que conserva un endometrio grueso y en una paciente sin oposición de progestágenos, como una paciente con síndrome de ovario poliquístico, anovulatoria y en la paciente que tiene sobrepeso u obesidad. O hacemos un tratamiento farmacológico inicial, pero hay una falla del tratamiento con aparición de factores de riesgo y no se detecta patología, también utilizamos tratamiento farmacológico y si se detecta patología orgánica, pues ahí sí considerar una referencia a un especialista, a un subespecialista a otro nivel o discusión ya de opciones quirúrgicas para el manejo del sangrado. Y aquí están los diferentes medicamentos y su porcentaje en la reducción del sangrado menstrual abundante. Comparado con placebo, por ejemplo, los AINES, esquemas de AINES de 3 días en cada ciclo se pueden empezar a utilizar por 3 ciclos. Eso tiene una disminución de sangrado menstrual abundante en un 30%. El ácido tranexámico, 2 tabletas cada 8 horas por 3 días, también durante 3 ciclos, tiene una reducción de sangrado menstrual abundante en un 40%. Otros anticonceptivos orales, o sea, cualquiera, tiene una reducción también entre el 40%. La combinación de valerato de estradiol más dienogest tiene una reducción del 80%. Y como manejo médico no quirúrgico, el CUL-1-orgestrel también tiene una reducción del 90% del sangrado menstrual abundante. Conclusiones,
Entonces busquemos el diagnóstico, uso de cuestionarios de calidad de vida en todos los casos, utilizamos el algoritmo PAM-COEN, no nos olvidemos de eso y insistamos en la exclusión de coagulopatías en todas las pacientes. Acordemos que es un diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico en el cual no nos va a llegar la paciente diciendo, doctor, buenas, vean, es que tengo un sangrado menstrual abundante. Muy poquitas pacientes hacen eso. La mayoría de las pacientes, y tal vez las que no tienen un rango o una severidad tan alta, pues nos van a llegar es porque tienen otras cosas, porque se sienten fatigadas, porque se les cae el pelo, porque tienen debilidad en las uñas. Insistamos en preguntarle a las pacientes otros síntomas que pueden conducirnos al diagnóstico de sangrado menstrual abundante, y las mujeres, como son tan estoicas, no los cuentan de una vez, no nos van a contar de una vez en la consulta, no esperemos eso, y tenemos que descartarlo en la consulta. Y aprovechemos esa consulta de esa paciente para encontrar otros diagnósticos con el algoritmo PAM-COEN. No nos vayamos por la primera causa que encontremos evidente. Si encontramos un mioma, no nos vayamos que esa es la causa del sangrado, investiguemos más, investigamos, pensemos siempre en el algoritmo completo, pongámoslo en la historia, cada uno detalladamente para excluir y completar la historia clínica completa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ávila, por la muy buena presentación. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat y les estaremos contestando ahorita en el momento en que las hagan. Bueno, realmente no tenemos preguntas todavía, creo que están un poco tímidos con las preguntas. Yo quiero aprovechar y hacerte un par de preguntitas, Fernando. La primera es, ¿en qué caso consideras que está indicada la toma de biopsia de endometrio en las pacientes con sangrado menstrual abundante? Pues definitivamente en la paciente que tiene una clara falta de oposición de los progestágenos, o sea, en la paciente que no menstrua regularmente, en la paciente que pensemos que no ovula, la que tiene síndrome de ovario poliquístico, le hacemos una ecografía, tiene un endometrio grueso, le damos el manejo inicial y persiste con ese endometrio, definitivamente esa paciente tiene todas las características pues para pedirle una biopsia endometrial. Ok, bueno, ya se están animando con las preguntas, parece. Bueno, preguntan, buenas tardes, ¿qué tiene que ver cuando dicen que el sangrado es debido a problemas hormonales, por problemas de poliquísticos? ¿Y qué tan bueno es tratar el sangrado con pastas de planificar? Sí, definitivamente. Vuelvo y reitero, si uno hace el diagnóstico, el algoritmo diagnóstico completo y hacemos el PAM-COEN completo, no se nos va a quedar por fuera ninguna patología. Entonces, claro, finalmente el tratamiento puede ser anticonceptivos orales. En la paciente que le descartamos todo estructural y todo lo funcional, vemos que no tiene problemas de coagulación, etcétera, pues estamos tranquilos de darle un manejo con anticonceptivos. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos el algoritmo completo PAM-COEN y le damos de una vez anticonceptivos. Lógico, la paciente que le damos anticonceptivos, la mayoría nos va a menstruar súper bien, nos va a menstruar cada mes, poquito, pero podemos estar dejando o ocultando un problema de coagulación, un problema de ovario poliquístico, un hipotiroidismo. Por eso es tan importante hacer el esquema completo PAM-COEN y tratar de encontrar y averiguar lo mayor posible o descartar la mayor cantidad de condiciones asociadas al sangrado menstrual abundante. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta interesante.
¿Cuál sería el manejo inicial de tratamiento en urgencias del sangrado menstrual abundante? Excelente pregunta porque yo todavía veo pacientes que llegan al servicio de urgencias y les ponen el inyectable trimestral, ¿sí? El progestágeno trimestral de depósito. Y pues definitivamente esa paciente trimestral es un decir, porque trimestral ese trimestral en realidad dura perfectamente 4 meses, hasta 15 o 16 semanas. Entonces, no podemos investigarle más cosas. Pasaron 4 meses de la vida de esta señora sin poderle investigar. Entonces, definitivamente, el manejo en urgencias, si el sangrado es tan abundante que terminó con una inestabilidad hemodinámica, podemos utilizar anticonceptivos orales a altas dosis. No sé si se acuerdan, antes existía incluso el estrógeno endovenoso de 25 miligramos y uno lo colocaba. O sea que lo que antes que pensar en darle un progestágeno a altas dosis de depósito, tenemos que darle estrógenos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que repoblar, engrosar el endometrio para que así podamos manejarlo y podamos cerrarlo. Entonces, paciente hemodinámicamente inestable que le llega a urgencias, le puede dar hasta 4 tabletas de anticonceptivos orales al día. No de baja dosis, no de microdosis, de altas dosis. Claro, póngale un antiemático, ¿sí? Y descártele que no vaya a tener un problema de trombosis antes de darle tanta dosis de anticonceptivos o a tanta dosis de estrógeno. Pero en urgencias, si tienes inestabilidad hemodinámica, la puede dejar ahí en urgencias, le colocas líquidos endovenosos, manejas el ABC y le empiezas a dar tabletas de anticonceptivos orales, una cada 4 horas hasta que le pase el sangrado y mira si tienes que transfundirla y todo, y luego la mandas a la casa con un esquema decreciente de anticonceptivos orales. Al otro día le das 4 tabletas, al siguiente día le das 3, 2, 1, y así luego ya tolerando una tableta al día hasta que se le acabe, y puede ser que empate con la otra caja de una vez o suspenda esas pastas y le llegue su sangrado. Esperamos en unas condiciones pues más normales, con menos abundante sangrado. Pero el manejo inicial de urgencias, pues puede ser principalmente, se resuelve el 90% de los sangrados menstruales abundantes, que incluso que requieren inestabilidad hemodinámica con anticonceptivos orales a altas dosis. Muchas gracias, Fernando. Hay otra pregunta relacionada con esto mismo de la hemorragia aguda. ¿Cómo manejar la paciente con hemorragia aguda y descompensación hemodinámica? Lo mismo, ¿no? De pronto otra alternativa que no hemos contemplado, existen las alternativas quirúrgicas también. Esas alternativas quirúrgicas están por llevarla a un legrado ginecológico, en lo cual pues, lo que hacemos es tratar de cerrar esas mismas arterias, raspándolas, o incluso, y al igual que se hace en el sangrado posparto, uno puede pasarle una sonda de Foley y llenarla más o menos con 60 a 80 centímetros de solución salina, lo cual también, al igual que el balón de Bacri que utilizamos en la hemorragia posparto, pues hace un taponamiento de las arterias intrauterinas y nos sirve también muy bien. No es muy común, pero de pronto es alguna alternativa que hay que tener en cuenta, el paso de esa sonda Foley como balón de taponamiento de las arterias uterinas para el sangrado. Ok, aquí hay una pregunta que es como de las que te gustan a vos. Qué bueno. ¿Es normal que el sangrado sea abundante por 20 días y después desaparezca por 4 meses? Sí, eso definitivamente está en relación con una de las causas que es la ovulatoria, ¿no? Esas pacientes que son tan así de 4 meses y sangrado después de 20 días, esa paciente probablemente tenga un endometrio súper grueso sin oposición de progestágenos, no sangra
por lo normal que es la caída de los progestágenos y de los estrógenos, como ocurriría normalmente, sino sangra simplemente porque el endometrio se vuelve tan grueso, perdón, que se va descamando por gravedad. Entonces la paciente luego dura un montón sangrando, ¿sí? Lo que hay que hacer es las investigaciones, ¿por qué esa paciente no ovula? No quedarse con la mera hipótesis de que, esto tiene un síndrome de ovario poliquístico. No, investiguele adicionalmente, pues, otras hormonas, compruébele la prolactina, compruébele el perfil tiroideo, pero probablemente esa paciente esté sangrando es por anovulación. Ok, a ver, busquemos otras, es que ya hay varias preguntas de la audiencia. Lo cual me alegra mucho. ¿A qué se debe que el sangrado menstrual abundante se presente a veces junto con síntomas gastrointestinales? Sí hay la relación de sangrado menstrual con dolor pélvico y otros síntomas. Uno también tiene muy en cuenta lo que es todo el complejo de la endometriosis, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta en la cabeza o tenerlo en mente que la paciente que tiene sangrado menstrual abundante y además asocia mucho dolor tipo cólico y asocia síntomas gastrointestinales como disquexia, esa paciente es muy probable que tenga además una endometriosis, y la endometriosis se acompaña de inflamación de esas arterias uterinas, de esas arterias espirales, y participa en lo que es la E del PAM-COEN, que es precisamente eso, una disminución de los mecanismos procoagulantes y un aumento de los mecanismos vasodilatadores del endometrio, haciendo que persista sangrado menstrual abundante con síntomas gastrointestinales, pues asociados a una endometriosis. Hay varias preguntas respecto a esto. ¿Cuál es la utilidad, cuál es el papel de los AINES dentro del manejo del sangrado menstrual abundante? Pues es un medicamento de primera línea, como mostré en el abordaje inicial. Entonces, si la paciente te llega al consultorio refiriéndose a sangrado menstrual abundante, pues antes de empezarle a dar anticonceptivos orales y de una tratar de falsear o dañar los resultados de los exámenes de laboratorio, porque allá no le vas a poder pedir FSH, LH, la TSH se altera, etcétera, pues entonces uno de manejo inicial le puede enviar AINES, que lo que hace es una vasoconstricción de las arterias espirales del útero, y le das ácido tranexámico, le hace un manejo no hormonal para no interferir con los resultados con los exámenes de laboratorio, para después poder investigar completo el sangrado menstrual abundante. Excluyes todo lo que tengas que excluir y al final probablemente pueda resultar en que ese sangrado menstrual abundante se pueda resolver con anticonceptivos orales combinados, pero después de que hiciste toda la investigación necesaria para descartar todas las patologías que pueden contribuir a ese sangrado menstrual abundante. No dejemos de lado la investigación de todas las causas de sangrado menstrual abundante que de pronto pueda redundar en que encontremos en esa paciente un hipotiroidismo, que encontremos una insuficiencia ovárica prematura, una menopausia precoz, porque no investigamos, sino simplemente le procedimos a dar anticonceptivos orales a esa mujer. Preguntan, buenas noches, ¿el sangrado menstrual abundante puede ser causado por la menopausia o porque ya está en proceso? Claro que sí, eso cae dentro de la O. Entonces, dentro de las casas ovulatorias, o más bien anovulatorias, pues la disminución del pool folicular contradictoriamente no causa una disminución de los estrógenos, lo que causa es una disminución de los progestágenos. Entonces, los pacientes tienen picos de mucho estrógeno con poco progestágeno, lo cual hace un engrosamiento endometrial y a veces no ovulan, y por lo tanto la no ovulación lo que causa es un sangrado, como lo que vimos por gravedad, un sangrado completamente anovulatorio, y por lo tanto me reafirma el hecho
de que de una no entremos a dar anticonceptivos orales si la paciente está hemodinámicamente estable. ¿Por qué? Porque si nos llega una paciente de 38 años con sangrado menstrual abundante y alguna irregularidad menstrual, ¿sabe? Que dice, no, me llega cada 24 días y el sangrado es abundante, esa paciente, si no tiene, sobre todo si no tiene un futuro reproductivo todavía decidido, es muy importante pedirle gonadotropinas de fase folicular temprana y descartar una menopausia precoz o, como se debe considerar, una insuficiencia ovárica primaria como causa de sangrado menstrual abundante. Hay una pregunta que me parece muy interesante, que la hemos vivido todos en la consulta. La pregunta es: buenas tardes, con el diagnóstico de síndrome de sangrado menstrual abundante y iatrogénico por implante subdérmico, ¿cuál es el tratamiento? Yo la ampliaría también al sangrado del dispositivo intrauterino con levonorgestrel, o sea, ¿cómo manejar ese sangrado que es iatrogénico en la paciente con implante o con dispositivo intrauterino que a veces es difícil y no logra uno controlarlo? Sí. Ese sangrado, en los términos descriptivos, es más un sangrado prolongado. Casi nunca se asocia un sangrado menstrual abundante como tal a la utilización de esos progestágenos de depósito de anticoncepción. Y tenemos que dividirlo, porque el sangrado menstrual abundante o el sangrado menstrual prolongado debido al implante, pues lo que tenemos es una asincronía entre el ovario y el endometrio, porque le estamos dando en una forma constante una cantidad de progestágeno muy pequeña. Eso lo que causa es un efecto sobre el endometrio, pero el ovario sigue funcionando, ¿sí? Tan es así que pues nos causa el sangrado menstrual abundante, porque ese ovario que sigue funcionando causa un estímulo del endometrio y hace que haya una descamación prolongada. Y eso lo que causa es el sangrado menstrual prolongado. Esas pacientes se benefician, como todos los otros sangrados menstruales abundantes, en primera medida de manejo no hormonal. Entonces, ácido tranexámico, AINES, pero en estas pacientes sí vale la pena darles un ciclo prolongado de anticonceptivos orales de los de altas dosis. Entonces, por ejemplo, levonorgestrel, etinilestradiol de 30 microgramos. Esas pacientes se benefician de eso porque repoblan su endometrio y se trata de sincronizar ese endometrio con el ovario. Por otro lado, la paciente que tiene el dispositivo de levonorgestrel no se beneficia de todo lo otro, de los antiinflamatorios, de los antifibrinoolíticos, incluso de los antibióticos manejados como antiinflamatorios. Pero esta paciente está inundada de progesterona allá y se beneficia allá en la pelvis y se beneficia muy poco de los manejos con anticonceptivos orales combinados. Definitivamente la cantidad de progesterona es tan alta en el útero que cualquier dosis, por grande que sea, de estrógenos no le va a hacer ningún efecto a nivel del endometrio teniendo un dispositivo liberador de levonorgestrel dentro del endometrio. Lo que tenemos que hacer es tratar e intentar por todas las formas de hacerle manejo no hormonal. Y lo principal sería advertirle a la paciente antes: mira, te va a cambiar el patrón de sangrado, puede que al principio el patrón de sangrado sea un patrón de sangrado menstrual prolongado pero escaso. Tenle paciencia, que eso probablemente dure los 3 primeros meses, pero después lo más probable es que quedes en amenorrea, quedas sin menstruación, lo cual hay que hacerlo ver también como algo positivo, porque si no menstruas, pues lógico, no vas a tener la interferencia del ciclo menstrual con tus actividades diarias. Ok. Hay varias preguntas que van a lo mismo, y es ¿qué estudios paraclínicos serían los ideales para hacer un estudio adecuado? Yo diría, ¿cuáles serían los exámenes mínimos, básicos, para hacer una evaluación de una paciente con sangrado menstrual abundante?
Perfecto. Bueno, lo primero es examinar muy bien la paciente, pesarla, tomarle la presión arterial, todo completo, todo el examen físico completo. Y con base en eso, después mirar pues ya toda la parte del impacto del sangrado. Entonces, un hemograma y una ferritina, por lo menos. El 80% de las ferritinas bajas se asocian con sangrado menstrual abundante. Entonces, una ferritina nos guía mucho hacia el diagnóstico y nos comprueba el diagnóstico de sangrado menstrual abundante en las pacientes que a veces no son muy claras en definir esa condición. Y luego, pensemos en el PAM-COEN. Entonces, todo lo estructural, pues probablemente se vaya a resolver con una ecografía de buena calidad en cuanto al PAM. Y en el COEN, pues todo, pensemos en la C. En la C, pues entonces lo que hay que hacer es el cuestionario estructurado que yo les mencioné. Ese cuestionario, si lo hacemos bien hecho, pues tiene una sensibilidad del 90% para problemas de coagulación relacionados con sangrado menstrual abundante. En cuanto a la O, pidamos toda la parte que tiene que ver hormonal ovulatoria. Entonces, una TSH, una prolactina, no nos olvidemos que la ovulación es una cosa metabólica, entonces perfil lipídico, glicemia. En cuanto al endometrio, pues un diagnóstico de descarte, y en la iatrogenia no nos olvidemos en la historia clínica de pedir o de preguntarle a la paciente si toma algún medicamento que puede resultar como antiagregante plaquetario o anticoagulante, como, no sé, utiliza aspirina o utiliza alguno de estos nuevos antiagregantes plaquetarios y que puedan causar, o el mismo anticonceptivo oral, que pueda causar pues un sangrado iatrogénico. Preguntan, considero que a veces nos quedamos con el ovario poliquístico como primera y única causa en la adolescente. ¿Qué sugiere como manejo inicial en estas pacientes jóvenes? ¿Cómo deberíamos abordarlas? Pues primero que todo hay un sobrediagnóstico de ovario poliquístico. Sí. Yo pienso que no debemos recaer tanto en pedir ecografías en pacientes con menos de 8 años de edad ginecológica y quedarnos con el diagnóstico ecográfico. Pensemos en una jovencita de 16 años que le podamos hacer una ecografía transvaginal y que empezó a menstruar a los 13 años. Esa paciente probablemente tenga ovario poliquístico ecográfico, porque es que esa paciente arrancó su menarca hace poquito y el ovario está hiperfuncionante. No esperemos que el ovario de esa niña a tan temprana edad pues vaya a ser un ovario pequeño. Ese ovario pues está con toda, ¿sí? Con toda la capacidad hormonal y con todo el pool folicular. Entonces tiene de dónde echarle mano para crear un montón de folículos y verse grande. Entonces, eso es un diagnóstico que se sobreestima en muchas ocasiones. Y, exacto, uno ve muchas pacientes que le llegan al servicio de urgencias o a la consulta, jovencitas consultando por sangrado menstrual abundante. Esas pacientes, no nos quedemos con el diagnóstico de ovario poliquístico y ya, mandémosles los exámenes de laboratorio y más incisivo, si es desde el primer periodo por el cuestionario en hecho, que tiene su menstruación abundante, que tiene cambios en el estilo de vida relacionados con la llegada de su menstruación, pues más enfático en que tengamos que hacerle una investigación en torno a encontrar algún déficit de coagulación. Entonces, es muy claro en que debemos investigar y en pedirle tiempos de coagulación y enviarla al hematólogo. Ya de pronto por la guía de nosotros ya hemos tratado de definir que antes de enviarla al hematólogo y para tratar de ahorrar tiempo, le pedimos factor 8, factor de von Willebrand y cofactor de ristocetina para que vaya evaluando el hematólogo y que le llegue ya por lo menos con esos exámenes para evaluar. Acordémonos que 15% de las pacientes
que tienen sangrado menstrual abundante desde el primer periodo menstrual están con enfermedad von Willebrand y 30% tienen alguna coagulopatía. Lo que pasa es que las coagulopatías, como son tan extensas y tienen tantos factores de coagulación involucrados, pues es muy difícil encontrarlas. Pero probablemente la paciente que nos llega desde el primer sangrado menstrual que sea abundante, esa paciente muy probablemente tenga un problema de coagulación. Ok. Preguntan que si las hormonas se deben pedir en una época especial del ciclo. Claro que sí. Si estamos, perdón, si estamos pensando en que esa paciente, por ejemplo, no debemos olvidar que si es posible que haya menopausia precoz. La menopausia precoz se presenta en el 1% de las pacientes menores de 40 años, o sea que rarísimo no es. O sea, uno la encuentra. Esa paciente joven que tiene ciclos muy corticos, no es que me llegue cada 21 días. Esa paciente ya empieza uno a sospechar que hay algo malo. A esa paciente hay que pedirle gonadotropinas en segundo a quinto día, idealmente tercer día, diría el doctor Joaquín Hidrobo. Pero entre segundo y quinto día hay que pedirle gonadotropinas y mirar sobre todo la FSH, porque un diagnóstico, un valor de FSH mayor de 25 nos lleva a pensar a que tenga una insuficiencia ovárica primaria o una menopausia precoz, mal llamada menopausia precoz. Y si por el contrario pensamos en que tenga un sangrado menstrual abundante anovulatorio, pues esa paciente, acordémonos que el 40% de las pacientes que dicen tener un sangrado menstrual regular tienen anovulación. Entonces, la invitación sería gonadotropinas en fase folicular temprana. Y por otro lado, en la paciente que tenga ciclos muy cortos y tengamos alguna sospecha de menopausia precoz o insuficiencia ovárica primaria. Y progesterona en la mitad de la fase lútea en la paciente que queramos pues, descartar un problema de ovulación, en la paciente que se vea como hiperandrogénica, con algo de vello, con algo de acné, pero que de todas maneras nos refiere a ciclos regulares. Acordemos que más que la irregularidad menstrual, el tópico que nos hace pensar en anovulación no es la irregularidad menstrual, es la anovulación comprobada por una progesterona muy bajita en mitad de fase lútea. Entonces, algunas hormonas en fase folicular temprana y la progesterona como comprobación de ovulación o comprobación de no ovulación en la fase lútea media. Ok. A ver, ¿qué otra pregunta puede ser? Hay varias preguntas acerca de la drospirenona. Han hecho algunas preguntas con el nombre comercial y otras con el nombre genérico. Parece que, y eso lo sabemos vos y yo, está muy de moda. ¿Cuál es su experiencia? Preguntan mucho por la drospirenona y por el ácido tranexámico también, de tu experiencia con ambos medicamentos que nos puedes decir. Pues la drospirenona es una progestina que viene, digamos que es una progestina que descubierta y que salió al mercado hacia los 90s, que por la clasificación que no sirve para nada dice que es una progestina de cuarta generación, pero es una progestina que me parece como media entre los efectos progestacionales. Acordemos que las progestinas tienen diferentes efectos progestacionales, antimineralocorticoides, antiandrogénicos, etc. Y uno piensa en unas progestinas con el potente efecto progestacional, como el dienogest, o con potente efecto antimineralocorticoide, como el gestagen, o el gestoden, perdón. Y hay otras que tienen una potencia intermedia para todo, y esa sería la drospirenona. La drospirenona, por lo tanto, tiene un efecto muy potente progestacional, muy potente antiandrogénico, pues es una progestina muy completa que nos serviría también en el caso del sangrado menstrual abundante, y además tendría el plus de ser también muy antiandrogénica y manejarnos también y servirnos para los diferentes síntomas del ovario poliquístico. Ok,
¿Es la molécula nombrada? ¿Ácido tranexámico? ¿Cómo, Fernando? Sí, el ácido tranexámico. Hay que ver una pregunta respecto al ácido tranexámico también, que si se pueden usar anticonceptivos orales y ácido tranexámico simultáneamente. Sí, sí, sin ninguna duda, no. El, el, el riesgo del ácido tranexémico aumenta pues después de a los 5 días, pero es un medicamento supremamente seguro y no hay ningún problema en combinarlo con los anticonceptivos orales combinados, perdona la redundancia, pero no hay ningún problema, ahí se puede combinar. La combinación más lógica sería de pronto AINES y ácido tranexámico, sería muy bueno antes de pasar ya los anticonceptivos orales combinados para manejar sangrado menstrual abundante. Y si es sangrado menstrual abundante, preferiría uno, que es que a veces se queda corto uno en las dosis de anticonceptivos, no nos dé miedo en, si es muy abundante, manejar dosis altísimas de anticonceptivos. O sea, como les dije, 6 tabletas diarias. Eso pues tiene el problema que le lleva unas náuseas ni las madres a la paciente, pero no tiene ningún problema pues adicional. También le va a provocar un poquito de dolor de cabeza, pero le va a quitar el sangrado menstrual abundante. Así como varios medicamentos, y yo le aprendí por ejemplo, a mis amigos intensivistas, que antes de pasar a un antihipertensivo y adicional otro antihipertensivo, pues llévele su antihipertensivo a la dosis más alta. En este caso, antes de pasar el ácido tranexámico, pues aumente la dosis del anticonceptivo, sería la enseñanza que nos queda acá. Por eso es muy poco frecuente que se maneje pues ácido tranexámico con anticonceptivo, porque si le hace el anticonceptivo y la paciente te dice, no, continúo sangrando, uno dice, pues tómese otra. Llévela hasta 3 o 4 en el manejo ambulatorio del sangrado menstrual abundante. Quiero aprovechar ahí para hacerte una pregunta, que esa es una pregunta de algo que yo veo frecuentemente en la consulta, y es que algunos médicos acostumbran a combinar medicamentos y yo tengo la idea que lo que hacen simplemente es potenciar los efectos adversos de ambos, pero no van a resolver el problema. Entonces la paciente, le llegan a la consulta pacientes a uno que están tomando anticonceptivos orales, pero le ponen además acetato de medroxiprogesterona de depósito y tiene puesto un dispositivo con levonorgestrel porque no Sí. mejora. Entonces encuentra uno o para tratar la endometriosis, entonces les mezclan medicamentos hormonales que tengo la idea que al final acaban potenciando los efectos adversos. ¿Qué puedes decirnos de esto? Sí, claro, eso pasa a ser un sangrado menstrual abundante por el tópico I, o sea, iatrogénico. Sí, definitivamente lo que hay que llevar, y eso lo hemos visto también cuando revisamos en las revisiones de temas pues, internos de nosotros, cuando revisamos adenomiosis o endometriosis, definitivamente uno debe ir encaminado al manejo que posteriormente sea aliviador, pero no al manejo con múltiples medicamentos en un momento, porque lo que va a hacer es uno tener como un efecto errático de cada uno de esos medicamentos. Váyase por uno, potencielo, súbale la dosis, etcétera, hasta cuando tenga un manejo adecuado, o si no, pásese a otro, pero por lo general uno no debe combinar en diferentes patologías y pues en lo que me corresponde a mí que es sangrado menstrual abundante, pues uno no debe combinar diferentes manejos hormonales de diferentes medicamentos, pues sin un objetivo claro, vaya pasando de un medicamento a otro, más bien y súbale la dosis antes de mezclar medicamentos para el manejo del sangrado menstrual abundante. Ok. Bueno, hay muchas preguntas todavía, Fernando, pero ya son las 7. Yo pienso que ya debemos terminar la presentación. Ha sido muy interesante, tanto las preguntas como las respuestas, tu presentación excelente, la asistencia del público muy buena y bueno, vamos a seguir haciendo esas actividades con frecuencia para que sigan participando y las preguntas que no se alcanzaron a resolver, vamos a tratar de contestarlas internamente en las redes sociales y la charla va a quedar en las redes sociales de la Fundación para que puedan volverla a ver y tratamos de resolver ahí las preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, Fercho. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias por permitirme pues
que me escuchen de un tema que es tan interesante y tan diario en la consulta y que a veces no nos damos cuenta, pasa ante nuestros ojos y no nos damos cuenta que tuvimos una paciente con esa patología. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias.